Las estructuras trianguladas son aquellas formadas por triángulos, una de las formas geométricas más estables y resistentes en la ingeniería estructural. Estas estructuras son utilizadas principalmente en puentes, torres y techos debido a su capacidad de distribuir de manera eficiente las cargas. Dentro de sus principales características podemos encontrar la estabilidad, ya que el triángulo es una forma geométrica que no se deforma bajo cargas, proporcionando alta estabilidad estructural. Las fuerzas se distribuyen de manera uniforme en toda la estructura, minimizando puntos débiles. Se puede utilizar menos materiales para lograr estructuras livianas y al mismo tiempo resistentes. Evitan la flexión de la estructura gracias a su forma geométrica rígida. Se pueden construir estructuras eficientes utilizando menos material sin sacrificar la resistencia. Dentro de sus principales ventajas, podemos encontrar que las estructuras trianguladas pueden soportar cargas tanto horizontales como verticales debido a la distribución uniforme de las fuerzas. Su diseño eficiente permite la reducción del uso de materiales, lo que las hace más económicas y ligeras. Se pueden utilizar en diferentes tipos de construcciones, desde techos hasta puentes. Al ser estructuras rígidas y estables, el mantenimiento puede ser más sencillo en comparación con otras. Sus desventajas está que la elaboración de estas estructuras puede ser más compleja en términos de diseño y cálculo. Requiere mano de obra calificada y maquinaria especializada, lo que puede aumentar los costos iniciales. El diseño geométrico puede no ser adecuado en ciertos proyectos, donde se prioriza la estética y la funcionalidad. Las estructuras masivas son aquellas que se caracterizan por tener grandes volúmenes de material en su construcción, lo que les otorga una notable capacidad para resistir cargas pesadas y proporcionar estabilidad a largo plazo. Estas estructuras se utilizan principalmente en presas, muros de contención, cimentaciones y edificios monumentales donde la resistencia a compresión es crucial. Dentro de sus principales características podemos encontrar el gran volumen del material, ya que estas estructuras se construyen utilizando grandes cantidades de material como hormigón, piedra o ladrillo. Tienen una gran capacidad de resistir cargas tanto verticales como laterales, lo que las hace ideales para obras que soportan mucho peso. Están diseñadas para resistir principalmente fuerzas de compresión, lo que las hace ideales para soportar grandes presiones en sus cimientos o estructura principal. Debido a su solidez de los materiales utilizados, estas estructuras suelen tener una vida útil prolongada. A diferencia de las estructuras ligeras o trianguladas, las masivas pues tienden a ser rígidas y tienen poca capacidad para flexionar o adaptarse a movimientos. Dentro de sus principales ventajas, pues podemos encontrar que su gran peso y volumen les proporciona una estabilidad excepcional, lo que las hace resistentes a deslizamientos y fuerzas laterales como el viento o terremotos. Su durabilidad, ya que estas estructuras, al estar hechas de materiales robustos como concreto o piedra, pueden durar siglos si son mantenidas correctamente. Y pues que pueden soportar el peso de otras estructuras y grandes volúmenes de material, haciéndolas ideales para cimientos y estructuras de retención. Dentro de sus principales ventajas, pues podemos encontrar que requieren grandes cantidades de materiales, lo que aumenta significativamente el costo de construcción. Y debido a su volumen y complejidad, suelen llevar mucho más tiempo de construirse. No son adecuadas para proyectos donde se requiere flexibilidad estructural o adaptabilidad en movimientos del terreno como en zonas sísmicas. Las estructuras laminares son sistemas estructurales que conducen las fuerzas superficialmente a través de la forma de la superficie, dando así rigidez. Se construye el esqueleto de una cubierta curva a partir de elementos constructivos rectos. Esta es una de las propiedades llamadas superficies regladas. Estas son aquellas generadas por una recta que se mueve a lo largo de una curva. Se trató de obtener un paraboloide hiperbólico, una curva conocida y descrita matemáticamente por Carl Friedrich Gauss, que se ha utilizado en la arquitectura para la generación de estructuras laminares y tensadas.
Las cubiertas formadas por paraboloides hiperbólicos se engloban dentro de las estructuras laminares. Estas estructuras, por ser suficientemente delgadas y su forma, no dan importantes esfuerzos de flexión, cizalla o torsión. Su funcionamiento se basa en los esfuerzos internos, son mayoritariamente de tracción y compresión. Las estructuras verticales son sistemas estructurales que transmiten las cargas desde planos a elevada altura del suelo por diversos mecanismos. En este caso se construyó un edificio por ser una estructura vertical. El origen de estas estructuras se generó con el crecimiento de las ciudades, que obligó a la multiplicación del espacio horizontal mediante el uso de planos paralelos a habitantes colocados uno sobre otro, de tal manera aprovechar al máximo el área disponible. En cuanto a las cargas verticales se refiere que estas se van acumulando conforme se acercan al suelo. Las cargas horizontales, ya sean de sismo o de viento, exigen una cohesión entre todos los elementos para que no se desbarate la forma estructural. El problema básico entonces radica en una conducción adecuada de las cargas verticales al suelo y en amortiguar y resistir convenientemente el efecto de las cargas horizontales. En este video tutorial vamos a realizar una maqueta de una estructura funicular con el uso de una plancha de Duroport, pegamento, témperas, un pincel y sobre todo, lo más importante, una cuchilla. Con esto haremos una representación de una estructura funicular que se ve día a día y creo que es un poco común dentro de nuestra ciudad. Y bueno, pues este sería el resultado de la estructura funicular, como podemos ver aquí. Esta estructura adapta la distribución de fuerzas internas siguiendo una forma, como se puede ver aquí, una forma curva, generando un equilibrio dentro de la misma. Estas estructuras se adaptan de manera óptima, ya sea a compresión o a tracción. Es muy normal ver este tipo de estructuras en carreteras, por lo mismo se hizo como una simulación de carretera debajo de la estructura. Bueno, para la estructura membranácea haremos uso de cartón. Yo voy a reutilizar una caja que tenía aquí en mi casa, cuchilla, regla, estos palillos de madera que nos ayudarán a hacer la forma de la maqueta y sobre todo silicón caliente que nos va a ayudar para unir el cartón con los palillos de madera. Y pues bueno, este es el resultado de la estructura membranácea, como podemos ver, que es una superficie flexible y delgada que logra soportar cargas a través de fuerzas de tensión. Estos tienden a verse como una cierta burbuja, ya que están conformada por cables entrelazados, que en este caso serían pues los palillos que no están entrelazados, pero hacen visualmente, pues es una ilusión óptica, ya que así como en planta se ven pues que están totalmente rectos, pero aquí se puede ver que van haciendo como una forma de, pues como una elipse, depende de cómo lo veamos, y este sería el ejemplo de la estructura membranácea. Y por último, las estructuras combinadas. Estas estructuras son sistemas constructivos que combinan varios tipos de sistemas estructurales. Estas estructuras son las más utilizadas en el mundo, ya que en el campo rara vez se utiliza un solo sistema.
por lo que las combinadas que usan varios sistemas son las más utilizadas. Para la representación de las estructuras combinadas se hizo una iglesia. En las iglesias se pueden observar los siguientes sistemas estructurales: el sistema funicular en los arcos y las bóvedas, el sistema vertical en las torres y el sistema masivo por los grandes volúmenes que estas iglesias tenían. Algunas ventajas de las estructuras combinadas son que tienen una mayor resistencia y estabilidad, tienen buena optimización del costo, tienen una flexibilidad en el diseño, tienen buena adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas. Algunas desventajas son que son muy complejos a la hora de construir, que los costos iniciales son muy altos y que el mantenimiento es muy exigente.